Capítulo 176. 1 de agosto de 1942. Sobre el estrecho de Dover 20 bombarderos Halifax volaban por el cielo cubierto de una cortina de color azul marino oscuro. Llegaré pronto a Francia. Prepárense. El capitán Kim Erickson, que estaba a los mandos, habló en el tono más tranquilo posible, ocultando sus sentimientos encontrados. Entró por primera vez al campo de batalla durante el ataque a Copenhague hace 2 años y participó en 22 batallas hasta que fue herido por fuego antiaéreo sobre Francia. Resultó herido el día antes de la firma del Tratado de Paz y estuvo hospitalizado durante 7 meses antes de ser dado de baja con un ascenso a capitán y volver a la normalidad. Cuando estalló la Guerra del Pacífico, Erickson pudo permanecer en el continente en lugar de ser enviado al campo de batalla asiático debido a su historial de lesiones. Cada vez que iba a un bar con sus colegas y bebía mucho, a menudo se quejaba de que no podía luchar contra los gánsteres, pero por dentro estaba feliz de no tener que ir a la batalla otra vez. Quería quedarme así, en el continente seguro, hasta que terminara la guerra. Sin embargo, un cambio repentino en la situación lo empujó nuevamente al campo de batalla. Aunque fingía estar tranquilo por fuera, tenía ganas de llorar. Maldita sea. Pensé que podría seguir entrenando de forma segura así. Erickson no entendió todo. Los ciudadanos que hace unos momentos habían estado pidiendo a gritos que se persiguiera a los comunistas salieron en represalia contra Alemania cuando ocurrió un incidente relacionado con el IRA en Belfast, y el gobierno también se unió y criticó tanto a Alemania que hoy entró en estado de guerra con Alemania. Apenas 2 años después de la firma del Tratado de Paz en Suiza. ¿Qué estás pensando? Erickson negó con la cabeza ante la pregunta del copiloto. Solo. Pensamientos de viejos tiempos. Pensándolo bien, me di cuenta de que era absurdo. En una sociedad normal, una persona como Churchill no debería haber sido nombrada primera ministra. Lo mismo ocurrió en la batalla de Gallipoli, cuando Churchill atacó Escandinavia para bloquear el suministro de mineral de hierro de Alemania, lo que aumentó el número de enemigos con los que Gran Bretaña tenía que lidiar, y solo sufrió humillación cuando intentó culpar a Chamberlain. Sin embargo, continuó comiendo una comida a la vez, y cuando nuestro ejército sufrió una aplastante derrota en Malasia, criticó duramente a Halifax, lo expulsó y asumió el puesto de primer ministro. Aunque él, el ministro de Marina, nunca podrá estar libre de responsabilidad si realmente se le considera responsable de la aplastante derrota en la campaña de Malasia. Sin embargo, el público no mostró mucha reacción cuando Churchill se convirtió en primer ministro. Por supuesto, siguieron surgiendo voces de crítica en su contra desde el mundo político y el sector privado, pero la mayoría del público actuó como si no importara. Incluso después de que Churchill fuera nombrado primer ministro, la situación de la guerra siguió empeorando, pero ningún político lo responsabilizó. ¿No es extraño? ¿Estoy equivocado o la gente es simplemente estúpida? ¿En qué parte de Churchill cree la gente y se quedará de brazos cruzados permitiendo que una persona así se convierta en primer ministro? Por mucho que lo pensó, Erickson se sintió frustrado porque no podía entender la razón. En la historia real, incluso cuando Francia se rindió y sufrió derrotas consecutivas en Yugoslavia, Grecia, el norte de África, Malasia y Birmania, Churchill siguió siendo primer ministro hasta la conferencia de Potsdam, recibiendo el apoyo inquebrantable y absoluto del pueblo, en lugar de ser destronado o obligado a rendir cuentas. Era imposible saberlo a ese momento. Para entonces, el escuadrón ya había llegado a Abbeville, su punto de destino. Al llegar a su destino, Erickson dejó de lado sus pensamientos y se concentró en su misión. La misión de Erickson era destruir la base de suministro del ejército alemán cerca de Abbeville. Siguiendo las instrucciones del comandante del vuelo, abrió el compartimento de bombas y finalmente arrojó la bomba. Las bombas lanzadas por los 20 Halifax iluminaron la tierra completamente negra con destellos anaranjados. La tripulación del bombardero podía oír el rugido de la bomba explotando incluso a gran altitud. Después de lanzar todas sus bombas, los bombarderos rápidamente giraron y volaron en la dirección de donde habían venido. Pronto, los aviones de combate alemanes despegarían como un enjambre y se precipitarían hacia los bombarderos que estaban llevando a cabo sus misiones o regresaban de sus misiones. Aún así, Erickson tuvo suerte. Me asignaron la misión de destruir la base enemiga en Abbeville, el lugar más cercano a Inglaterra.
Los pilotos menos afortunados tuvieron la misión de realizar ataques aéreos en bases alemanas más lejanas que Abbeville, mientras que los pilotos menos afortunados tuvieron que volar hasta Alemania continental. Pero Ericsson no se consideraba afortunado. Si hubiéramos tenido mucha suerte, la guerra no habría ocurrido. Ahora era el fin de la felicidad y el comienzo del infierno. El 1 de agosto de 1942, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. El motivo de la declaración de guerra fue la violación del Tratado de Paz por parte de Alemania. La posición del gobierno británico y de Churchill fue que, dado que Alemania había proporcionado armas y fondos al IRA e instigado el terrorismo contra Gran Bretaña, esto era una clara violación del tratado y una provocación contra Gran Bretaña, por lo que no podía quedarse de brazos cruzados. Al final se produjo la situación que estaba intentando evitar. Se decía que Estados Unidos había evitado lo peor porque seguía siendo neutral, pero la participación de Gran Bretaña en la guerra fue un verdadero dolor de cabeza. Esto significa que a partir de ahora debemos prestar atención no solo al frente oriental, sino también al frente occidental. El día en que la declaración de guerra de Churchill contra Alemania se transmitió a todo el mundo a través de la BBC, se realizaron protestas en las principales ciudades del Reino Unido, incluidas Londres, Manchester, Birmingham y Glasgow. Los manifestantes, compuestos por activistas proalemanes y pacifistas, marcharon sosteniendo piquetes y carteles que decían oponerse a la guerra contra Alemania y retirar la declaración de guerra y condenaron al gobierno por seguir adelante con la declaración de guerra. En la Cámara de Representantes se produjo un acalorado debate sobre la declaración de guerra del gobierno contra Alemania. Muchos legisladores protestaron, diciendo que era un ultraje del gabinete que iba en contra de la opinión pública y la tendencia general, pero no produjo resultados significativos porque hubo más voces que pedían castigo que voces que se oponían a la guerra. Aunque muchos británicos se opusieron a la guerra alemana, muchos más expresaron su apoyo a la Gran Guerra Alemana. En lugar de la carga de ir a la guerra con Alemania, la ira por tener que castigar de algún modo a Alemania por apoyar al IRA jugó un papel más importante. El primer día de la guerra, Gran Bretaña movilizó cientos de aviones para atacar bases del ejército, la marina y la fuerza aérea alemanas en el norte de Francia, Bélgica y los Países Bajos. Como la atmósfera en el Reino Unido había sido inusual anteriormente, habíamos hecho preparativos exhaustivos para esto, por lo que el daño no fue significativo, pero tampoco inexistente. La Marina sufrió daños en un barco Schnell hundido, 2 dañados y 60 miembros del personal de defensa de la base muertos. El ejército perdió 27 vehículos y tanques y unas 90 personas murieron o resultaron gravemente heridas, mientras que la Fuerza Aérea sufrió daños en unos 20 bombarderos, aviones de transporte y aviones de combate. Por supuesto, inmediatamente después del ataque aéreo, nuestras fuerzas contraatacaron inmediatamente y obtuvieron buenos resultados, derribando 35 aviones de combate y 32 bombarderos. Hubo ataques aéreos británicos en los territorios alemanes de Wilhelmshaven, Bremerhaven y el Golán, pero los daños fueron menores. La declaración de guerra de Gran Bretaña contra Alemania causó gran confusión incluso en los países de la Commonwealth. Como solo tenían soberanía y se movían en la dirección que Gran Bretaña quería que fueran, participaron automáticamente en la guerra tan pronto como Gran Bretaña declaró la guerra, pero las opiniones internas estaban muy divididas. ¿Por qué deberíamos arriesgar nuestras vidas luchando en una guerra en Europa? El IRA es un problema británico, no canadiense. Comenzando por la capital, Ottawa, se realizaron protestas en Toronto, Montreal, Vancouver y Quebec. Estamos en guerra con Japón, pero estamos en guerra con Alemania. No podemos permitir que nuestros jóvenes mueran en el campo de batalla. Es Tokio, no Berlín, lo que debería importarle a Londres. Las voces de oposición fueron aún más fuertes en Australia y Nueva Zelanda, que se enfrentaban con Japón en el patio delantero. En Terranova y Sudáfrica se produjeron manifestaciones contra la guerra, e incluso en Estados Unidos, que había declarado su neutralidad, se celebraron concentraciones contra la entrada de Gran Bretaña en la guerra contra Alemania. De todos modos, desde que Gran Bretaña entró en la guerra, ya no fue posible importar materiales de países extranjeros como Estados Unidos, Argentina y Brasil. También hay una manera de utilizar submarinos, pero los submarinos no fueron hechos originalmente para el transporte de carga, y mover la cantidad necesaria de suministros con un submarino con un espacio estrecho tomaría miles de años incluso si todos los submarinos en Alemania se movilizaran.
De todos modos, es mejor que nada, pero se esperaba que hubiera muchas dificultades ya que el límite era importar solo de 2 a 4 en lugar de los 100 habituales. Ya puedo escuchar el sonido del cabello cayendo de las cabezas de Toque y Speer. Afortunadamente, a pesar de la desgracia, todos los buques de carga que habían salido al mar 2 días antes de que Gran Bretaña declarara la guerra entraron en aguas del eje. 5 barcos de carga que partieron de Nueva York llegaron a Kiel, un barco que transportaba alimentos importados de Argentina anclado en Vigo, España, y 2 barcos que transportaban café y caucho brasileños anclados en el puerto francés de La Rochelle. Para que los 2 cargueros pudieran llegar a Alemania, la única posibilidad era pasar por el estrecho de Dover o tomar un gran desvío a través del Atlántico Norte. Naturalmente, la Armada y la Fuerza Aérea Británicas estaban vigilando esa zona, por lo que se dieron órdenes de trasladar la carga por tierra a Alemania. Churchill lo hizo posible, así que ahora no tenemos nada que dudar. Eso tiene mucho sentido. Dicen que no quieren vivir, así que no hay necesidad de mantenerlos con vida. Señor presidente. Todos los preparativos están completos. Orden. Empecemos. 3 de agosto de 1942 Londres, Inglaterra. Han pasado 2 días desde que Gran Bretaña volvió a entrar oficialmente en estado de guerra con Alemania. Los opositores a la guerra continuaron con sus protestas, pero las reacciones de los ciudadanos fueron en general de apoyo o aceptación de la decisión del gobierno. Los anticomunistas extremos, los fascistas proalemanes y aquellos con tendencias contra la guerra expresaron dudas sobre el momento en que ocurrió el incidente de Belfast y afirmaron que el inicio de la guerra contra Alemania fue una conspiración del gobierno para encubrir el incidente de los 5 de Cambridge, pero muchos británicos pensaron que debería aprovechar esta oportunidad para aplastarle la nariz a Alemania. La aplastante derrota de hace 2 años fue un desastre que ocurrió porque Gran Bretaña aún no estaba preparada para la guerra. De hecho, Inglaterra supo luchar bien, pero Halifax estaba demasiado asustado y débil, y todo salió mal. Actualmente Alemania está concentrando todo su poder en el frente oriental, por lo que incluso si nuestras tropas desembarcaran en Francia mañana, no podrán ser detenidas. Y así sucesivamente. Churchill salía al aire todos los días y trataba diligentemente de hacer que la gente se diera cuenta de que Alemania no era el monstruo invencible que la gente creía que era. Gran Bretaña tiene una armada mucho más grande que la alemana, aliados y colonias en todo el mundo y más mano de obra y recursos que cualquier otro país del mundo. Por otra parte, Alemania tiene escasez de mano de obra y recursos, por lo que incluso reciclan colillas de cigarrillos e incluso reclutan mujeres para compensar la falta de soldados. Pronto, Alemania sufrirá escasez de alimentos, explotará a sus aliados y, finalmente, caerá en una rebelión, tal como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, como en 1918. Recuerden todos. Incluso en momentos de crisis, el cielo no abandonó al Imperio Británico. La diosa de la victoria nos sonríe. En medio del conflicto en curso entre el gobierno, que intentaba convencer al público de la legitimidad de la guerra y atraer apoyo, y los manifestantes, que criticaban al gobierno y gritaban su oposición al inicio de la guerra, había personas que no prestaban atención a la política y seguían con su vida diaria en silencio. Margaret Pauline, una enfermera de 23 años, era una de esas típicas personas de pueblo que no tenía ningún interés en la política. Los periódicos y la radio hablaban todos los días de la guerra con Alemania, pero para ella, que no tenía ningún interés en la política, era como un asunto ajeno. Por ser mujer, no estaba sujeta al servicio militar obligatorio, y como no tenía novio ni hermanos, no tenía que preocuparse por enviarlos a la guerra. Hay parientes, pero no nos llevamos bien entre nosotros, por eso hemos cortado la comunicación. Margarita. Casey Grayson, la mejor amiga de Margaret desde hace 10 años, levantó la mano. Los niños del vecindario la apodaron Fresa desde muy pequeña, y su cara estaba llena de pecas, acorde con su apodo. ¿Llegas un poco tarde hoy? Faltaban apenas 10 minutos para el cambio de turno y, de repente, entró un paciente de urgencia. Margaret se encogió de hombros como si estuviera cansada. ¿Qué tipo de paciente era este? Se trataba de un funcionario público de unos 40 años que fue atropellado por un conductor ebrio. Estaba inconsciente y sangraba profusamente. Bueno. ¿Y entonces? Por suerte sobreviví. También recuperé la conciencia. Cuando recuperé el conocimiento y abrí el armario, eran las 6 de la tarde. Buen trabajo. Como enfermera, no puedo evitarlo.
Casey le dio una palmadita a Margaret en la espalda. Viviré hoy. ¿Qué quieres comer? La comida está lista, vamos a tomar una cerveza. ¿Cómo están tú y tu novio estos días? ¿Cómo va todo? Más o menos. Pero hace unos días surgió un problema. ¿Cuál es el problema? La policía vino a mi casa hace unos días. Bueno, es porque mi novio es cercano a los miembros del partido Buff. También hay antecedentes de que lo están investigando por daños a la propiedad después de participar en una protesta el mes pasado. ¡Oh Dios! Dada la situación actual, la reacción de la policía no fue incomprensible, pero me abstuve de hablar delante de Casey. Al menos ella era alguien que sabía la diferencia entre lo que quería decir y lo que podía decir. Sería bueno que mi novio dejara de interesarse por la política como tú, pero supongo que eso no funciona. Bueno, supongo que te ocuparás de ello. En realidad no me interesan las cosas de este mundo. Margaret dejó de hablar al oír una explosión que venía de lejos y miró en la dirección de donde venía el sonido. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Los transeúntes que, como de costumbre, pasaban por la calle también oyeron el ruido. En cuanto se hizo visible una fina capa de humo, los murmullos de la gente se hicieron más fuertes. De ninguna manera, ataque aéreo. En el momento en que Margaret vio la columna de humo, lo primero que le vino a la mente fue un ataque aéreo de la Fuerza Aérea Alemana. ¿Había comenzado realmente el ataque aéreo alemán? Sin embargo, si se trataba de un ataque aéreo, antes tenía que haber sonado una alarma antiaérea. Sin embargo, la alarma antiaérea no sonó. ¿Tal vez terrorismo? Aunque no le interesaba lo que pasaba en el mundo, al menos me enteré de lo básico sobre ella a través de las noticias de la radio. Ella no sabía que Alemania proporcionaba armas y fondos a los terroristas del IRA, y que la razón de la guerra era que el IRA intentaba provocar terrorismo con bombas apoyadas por Alemania. O podría haber sido simplemente una vieja tubería de gas la que causó la explosión. Sin embargo, en el momento en que escuchó la explosión, Margaret dejó de pensar en la explosión de la tubería de gas. Después de la tercera borrachera, cuando sonó la alarma antiaérea, también borró el terror del IRA. Cuando sonó la sirena que anunciaba un ataque aéreo, la gente se apresuró a acudir a la estación de metro. Mientras la policía se hacía presente para controlar la situación y hacía sonar sus silbatos para animar a los ciudadanos a evacuar, el consumo de alcohol en exceso continuó. El propio ataque aéreo alemán fue real. Sin embargo, no fue un ataque aéreo común y corriente. Fue el primer momento en que el V-2, el primer misil balístico del mundo desarrollado por científicos alemanes, impactó Londres. Las bases V-2 que Alemania construyó en el norte de Francia y Bélgica en preparación para la guerra con Gran Bretaña prácticamente no sufrieron daños ante los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Británica. Una de las razones del bajo daño fue que solo había unas pocas bases cuyas ubicaciones se conocían, pero como estaban construidas gruesas y sólidas con una generosa cantidad de hormigón armado, eran inmunes a la mayoría de los ataques aéreos. Como no había forma de interceptar el V-2 que volaba a Mach 5 en Gran Bretaña en 1942, Gran Bretaña no tuvo más opción que verse indefensa ante el primer bombardeo con misiles balísticos del mundo. Date prisa y recarga combustible. Deprisa. Deprisa. ¿No deberíamos darles un ejemplo a esos bastardos británicos? Los oficiales y soldados del 500 Batallón de Lanzamiento Independiente de las SS estaban llenos de motivación. ¿Quién no estaría emocionado de que ellos, que no son pilotos de la Fuerza Aérea sino simples soldados de infantería, puedan convertir la patria británica en un mar de fuego? Dado que la autoridad para operar el primer misil balístico del mundo era difícil de obtener en competencia con el ejército y la fuerza aérea, la orden de Himmler de dar un tratamiento especial a los soldados de las SS seleccionados para operar el V-2 también tuvo un gran impacto en su moral. Tras finalizar los preparativos para el lanzamiento, V-2 pronto voló hacia el cielo con su cola amarilla colgando de su cola. Después de abandonar su plataforma de lanzamiento, V-2 llegó al otro lado del océano, a Inglaterra, causando estragos en las calles de Londres, una ciudad con una larga historia. Donde cayó V-2 solo quedaron chispas y pedazos de escombros en un enorme cráter. Los militares y los ciudadanos británicos, que solo esperaban que los bombarderos cruzaran en masa el estrecho de Dover y arrojaran bombas, quedaron desconcertados por el ataque con cohetes, que experimentaban por primera vez en sus vidas. La conmoción del pueblo británico fue aún mayor porque nunca antes se había vivido ni imaginado un ataque así.
Pero comparado con lo que estaba por venir, la V2 fue solo un adelanto. Al igual que los trozos de salchicha finamente picados en el rincón de degustación dentro de un gran supermercado, las dificultades que experimentaría el pueblo británico apenas comenzaban. Capítulo 177. 4 de agosto de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Acaban de llegar noticias de que la Operación Crepúsculo ha concluido con éxito. La Operación Mulsujevi y la Operación Franois también han concluido. Bien, muy bien. Al escuchar el informe de Nietzsche, alivié mi corazón adormecido. La Operación Dusk fue una operación para cubrir el estrecho de Bab el-Mandeb, la Operación Mulsujevi fue una operación para cubrir el estrecho de Gibraltar, y la Operación Franois fue una operación para bombardear el canal de Suez con minas. Con esto, la ruta británica Mediterráneo-Mar Rojo-Océano Índico ha quedado completamente bloqueada. Estoy muy satisfecho. Ahora que los estrechos de Gibraltar, Suez y Bab el-Mandeb están plagados de minas, para llegar desde Gran Bretaña a la India hay que cruzar el Atlántico, rodear el Cabo de Buena Esperanza y atravesar el Océano Índico. Hasta llegar a su destino, la India, tendrá que hacer todo lo posible para evitar los submarinos que pululan por el Océano Atlántico y los submarinos de la Armada japonesa que deambulan por el Océano Índico. Puedes apostar lo que te queda de pelo a que dentro de una semana se le caerá a Churchill una 10ª parte del cabello, y dentro de un mes habrá una avalancha de cartas de protesta dirigidas al número 10 de Downing Street. Cuando imagino a Churchill explotando porque no pudo subirse a la cuerda, mis hombros comienzan a temblar. Gracias a la Marina, Churchill no podrá dormir con los pies en alto durante un tiempo. La Marina hizo un gran trabajo. Simplemente hice lo que era natural para mí como almirante de la Armada alemana. A pesar de decir eso, Donitz estaba feliz de recibir un cumplido y no se molestó en ocultar la forma en que se curvaron las comisuras de su boca. Se dice que el estatus del Imperio Británico proviene de la India, por lo que la dependencia de Gran Bretaña de la India es mayor de lo que la gente piensa. El tamaño de la India y el impacto de su nombre fueron las razones de la obsesión de Gran Bretaña con la India, pero durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña recibió una enorme ayuda de la India para compensar su propia falta de tropas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico estuvo formado por 2,2 millones de personas. Además, Gran Bretaña instaló una base de producción de suministros militares en la India, donde los costes laborales eran casi insignificantes, y produjo grandes cantidades de suministros militares, como uniformes, fusiles, municiones, artillería y vehículos, y los suministró al campo de batalla de forma rápida y barata. La India colonial desempeñó un papel importante en la victoria británica. Pero ¿qué ocurriría si se cortara el camino hacia esta preciada India? No solo las fábricas de Gran Bretaña continental no podrán satisfacer la demanda necesaria en este momento, sino que el suministro de tropas también será difícil. Las tropas estacionadas en la India también están en problemas porque no podrán recibir a tiempo los suministros necesarios desde su país de origen. Incluso ahora, el sentimiento antibritánico está muy extendido en la India. Los intercambios con Gran Bretaña se han interrumpido y el ejército japonés, que pide la liberación de Asia, se acerca por el este. ¿Cuántos indios no se dejarán influir por esto? Además, si ocurre un levantamiento espontáneo de los indios dentro de la India, rebelión armada, no solo en un lugar, sino en muchos lugares. Sí, Excelencia. Rebeldes armados atacaron a fuerzas amigas en 18 ciudades del oeste de la India, entre ellas Karachi, Pisukan, Tubat, Bidiketa, y también hubo atentados con bombas en Rajkot, Ludhiana y Lahore, que provocaron la muerte de decenas de personas y más de un centenar de muertos. El general Claude Auchinleck, comandante en jefe del ejército británico en la India, quedó conmocionado por el informe de su ayudante. ¡Ay, Dios mío! La rebelión armada en la India, la situación que más preocupaba a Gran Bretaña, se había convertido en una realidad. Auchinleck sintió que sus ojos se oscurecían. ¿Qué no debería haber sucedido después del desembarco del ejército alemán en Inglaterra? Eso también, en ese momento. Antes de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, los soldados de la Legión India Libre que se habían infiltrado en la India se dispersaron por varias partes del país, reclutando camaradas que se unieron a la rebelión y recopilando información sobre las bases militares británicas. Las armas y la información robadas por los soldados indios que se unieron al ejército británico también les fueron de gran ayuda.
Para continuar la operación Molino de Agua, se necesitaron muchas armas, incluidas armas para ser utilizadas por los soldados de la Legión India Libre y las guerrillas indias. Sin embargo, como era imposible suministrar continuamente armas desde Europa a la lejana India, los estrategas de defensa preocupados por este asunto tuvieron una idea ingeniosa. ¿No sería posible desarrollar armas que la India pudiera producir por sí sola y enviarlas a la India junto con los planos? Hitler ordenó al Departamento de Artillería que desarrollara metralletas que fueran baratas y fáciles de producir, independientemente de su rendimiento. A un nivel que se puede fabricar en una pequeña fábrica o en una ferretería local. El producto así creado fue la metralleta MP3008, denominada Gerneumunster. Esta metralleta, que parece simplemente un cargador y un gatillo unidos a un tubo de hierro, era tan simple en estructura como en apariencia, de modo que cualquier ingeniero que supiera leer un plano podía fabricarla. Un arma perfectamente adecuada para los soldados de la Legión India Libre que debían participar en la guerra de guerrillas. La estructura era sencilla y fácil de fabricar, por lo que el rendimiento era mediocre, pero no era un gran problema para quienes tenían que participar en la guerra de guerrillas de todos modos. Lo que los soldados indios necesitaban era un arma que pudiera fabricarse fácil y rápidamente, no un arma de alto rendimiento cuya producción fuera difícil y demandara mucho tiempo. Los soldados de la Legión India Libre que se infiltraron en la India clonaron rápidamente el MP3008 y lo distribuyeron entre los camaradas que decidieron unirse al levantamiento. Cualquiera con un plano podía fabricarlo, por lo que rápidamente se fabricaron miles de MP3008 y se distribuyeron por toda la India. Cuando llegó el día prometido, los indios armados con MP3008, granadas caseras y cócteles Molotov aparecieron por todas partes. ¡Viva la India! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Indios, por fin ha llegado el momento. Tomemos nuestra libertad en nuestras manos. Las tropas británicas, que se sintieron aliviadas por estar lejos de la línea del frente, se vieron indefensas ante el inesperado ataque de los indios. Los indios que atacaron las bases de suministro y las rutas de transporte del ejército británico se apoderaron de armas, municiones, alimentos y ropa fabricada para el ejército británico y quemaron lo que no pudieron llevarse con bombas improvisadas y cócteles Molotov. Las vías del ferrocarril y los puentes fueron volados, y los trenes que transportaban tropas británicas con sus tanques y aviones de combate fueron volcados. Los soldados de la Legión India Libre descendieron sobre Baluchistán en un avión de transporte que despegó de Turquía, se unieron a sus camaradas que se habían infiltrado con antelación y comenzaron la lucha contra los británicos. No mucho después de que comenzara el levantamiento, toda la India estaba sumida en el caos. La India no fue el único lugar donde se produjeron disturbios. Hermanos, por fin ha llegado el tiempo del templo. Los opresores, los británicos, fuera. Los antirrefleccionistas dentro del ejército egipcio incitaron a los ciudadanos descontentos con la familia real británica y lanzaron una rebelión armada en el Cairo. Hermanos, levantaos hasta el último hombre y luchad por nuestros sagrados derechos. Esto es por el bien de Alá, de nuestra historia y de nuestra tierra, y a través de esto preservaremos nuestro honor, y Alá estará con vosotros. Allahu Akbar. Allahu Akbar. También estalló una sublevación en Palestina, que se encontraba bajo el dominio británico. Amin al-Hussein regresó a su patria, Palestina, después de visitar Alemania y recibir promesas de apoyo, y declaró la guerra de Gran Bretaña y declaró la independencia de Palestina. Irak es el país del pueblo iraquí. Todo lo que sale de Irak es para los iraquíes, no para Gran Bretaña. Nuestros hermanos en Palestina y Egipto y nuestros camaradas en Alemania están con nosotros. Luchemos por Irak. Abdullah, que afirmaba ser regente en nombre de su joven sobrino y suministraba petróleo iraquí a Gran Bretaña de forma gratuita, fue capturado por oficiales y soldados de la Plaza Dorada y ejecutado por un pelotón de fusilamiento junto con su familia. Los iraquíes quemaron la Union Jack en las calles de Bagdad, y los barcos de carga británicos atracados en el puerto fueron secuestrados por las fuerzas iraquíes. El IRA, que fue la causa aparente de la participación de Gran Bretaña en la guerra, también llevó a cabo ataques terroristas en ciudades de Irlanda del Norte e Inglaterra. Hubo un ataque con bomba del IRA en una comisaría de policía y soldados británicos fueron asesinados a tiros en las calles. Los miembros del IRA disfrazados de ciudadanos comunes tomaron las armas de los soldados y policías británicos a los que habían disparado y luego desaparecieron de las calles, mezclándose con los ciudadanos comunes.
8 de agosto de 1942. Búnker subterráneo del Ministerio de Guerra en Londres, Inglaterra. Churchill, que había confiado en la victoria al leer públicamente en la BBC la declaración de guerra contra Alemania, en los últimos días parecía demacrado y se pasaba una gruesa mano por el rostro. Después de que el V2 cayera cerca del número 10 de Downing Street, Churchill se vio obligado a permanecer en un búnker subterráneo en el Ministerio de Guerra por seguridad. Los únicos daños que sufrió el número 10 de Downing Street fueron ventanas rotas, una puerta de madera destrozada y marcos de fotos que se cayeron de las paredes, pero como no había garantía de que los daños fueran tan graves la próxima vez, Churchill decidió quedarse en el búnker hasta el final de la guerra. Tuve que vivir la vida de un topo que se desplaza de un lugar a otro. Pero lo más doloroso para Churchill que su vida como topo era que la situación de guerra estaba tomando un rumbo completamente diferente al que él esperaba. Incluso cuando comenzó la guerra y los resultados de los ataques aéreos sobre las bases militares alemanas en Europa Occidental fueron exagerados y anunciados al público, no se podía encontrar preocupación alguna en el rostro de Churchill. Pero ahora, su rostro se ha vuelto oscuro y manchado por la preocupación, la fatiga y la ansiedad. Una sombra profunda se proyectaba sobre su rostro, como la de un paciente que se entera por un médico que su enfermedad es grave y difícil de curar. ¿Cuál es la situación en la India? ¿Siguen los rebeldes campando a sus anchas? Sí, Excelencia. Auchinleck, ese amigo. ¿No era famoso por ser amable con los indios? He oído que no conozco a nadie que se preocupe más por los indios que Auchinleck. Despido. Desde mi punto de vista, parece que las tendencias personales de Auchinleck no tienen nada que ver con esta situación. El rostro de Churchill se puso rojo ante las palabras de Brock, algo que no pudo soportar. Eso ya lo sé. No sabes lo que quiero decir. ¿Por qué se rebelaron los indios? Es difícil señalar solo una causa porque hay muchas cosas a considerar, pero creo que la intervención de Alemania fue la causa directa del levantamiento. Como Brock y Churchill sabían, había muchas razones para que los indios se rebelaran. Gran Bretaña había colonizado la India durante casi 200 años, incluso durante el período de la Compañía de las Indias Orientales, y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, prometió tratar a la India ya no como una colonia sino como una nación autónoma como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y permitió que los indios participaran en la guerra. Lo que regresaron a los indios después de la guerra fue un aumento de impuestos y una explotación más dura, y hace 2 meses, los líderes del Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana de toda la India fueron arrestados y encarcelados por orden del gobernador general. Más bien, fue sorprendente que los indios hubieran permanecido callados hasta ahora. Hitler encendió la ira que se había ido acumulando en el pueblo indio y, como resultado, el imperio indio enfrentó la mayor crisis desde su creación. Maldito seas Harry. Como era de esperar, cometen todo tipo de actos atroces. Cuando Brock dijo que la intervención alemana fue la principal causa del levantamiento, Churchill apretó los dientes tan fuerte que emitió un sonido chirriante. La buena noticia fue que los disturbios se concentraron en el oeste de la India y el este de Bengala estuvo relativamente tranquilo. Si se hubieran producido disturbios en la región de Bengala, nuestras tropas que luchaban contra el ejército japonés en la frontera entre India y Birmania habrían corrido gran peligro. Dígaselo a Auchinleck. No escatimaremos ningún apoyo necesario para someter a los rebeldes, así que por favor, sometan a los rebeldes por todos los medios posibles. Si es necesario, incluso si eso significa quemar la aldea y arrestar a las familias de los traidores que se unieron a los rebeldes y arrojarlos a prisión, por todos los medios. Algunos asistentes a la reunión fruncieron el ceño ante los comentarios radicales de Churchill. Teniendo en cuenta la posición y la importancia de la India en el Imperio Británico, era cierto que reprimir a los rebeldes indios era una cuestión muy urgente. Sin embargo, decir abiertamente que las masacres y la tortura están bien es claramente un discurso problemático. El propio Churchill debió darse cuenta demasiado tarde de que sus palabras habían ido demasiado lejos y de repente se aclaró la garganta. HMM. Eso es lo que estoy diciendo en el peor de los casos. Por favor, dígales también que tengan cuidado de no dañar a los indios que son leales a Gran Bretaña. Lo comprendo, Excelencia. Sin embargo, como el canal de Suez está bloqueado, creo que será difícil enviar refuerzos a la India por el momento.
Los disturbios en la India fueron un problema grave, pero el bloqueo del canal de Suez y el golpe de estado llevado a cabo por el ejército egipcio también fueron desastres importantes. ¿Es eso? El estrecho de Gibraltar y el estrecho de Bab el-Mandeb también estaban plagados de minas colocadas por submarinos, lo que hacía imposible la navegación normal. Como la ruta más corta a la India ha desaparecido, la única opción que queda es cruzar los océanos Atlántico e Índico para llegar a la India, como se hacía antes de la apertura del canal de Suez. El problema era que ni siquiera esto podía garantizar la seguridad, porque las bases navales y aéreas alemanas estaban ubicadas en las Azores, las Islas Madeira y las Islas Canarias. Para evitar que los barcos de transporte sean perseguidos por los FW-200 y los submarinos que parten de estas bases, no tienen más opción que moverse lo más cerca posible de la costa oeste de América del Norte y el Caribe, lo que por supuesto lleva tiempo y consume más combustible. Sin embargo, esto no significa que los submarinos no puedan ir allí, por lo que no se puede garantizar una seguridad del 100%. ¿Qué tal si aprovechamos esta oportunidad para ocupar las Azores, Madeira y las Canarias? Si lo hacemos, podremos cruzar el Atlántico sin tener que preocuparnos por Harry. En absoluto. Apenas Churchill terminó de hablar cuando todos los generales del ejército, la marina y la fuerza aérea gritaron al unísono. Churchill, al ver que sus ojos se convertían en ojos de hacha, olvidó por un momento su condición de primer ministro y mantuvo la boca cerrada. Las Azores y Madeira son territorios portugueses y las Canarias son territorios españoles. Atacar las islas significa entrar en guerra con estos países y, en este caso, para garantizar la seguridad de las colonias africanas británicas, hay que ocupar el Marruecos español, la Guinea portuguesa, Angola y Mozambique. Ocupar estas islas para pasar por el Océano Atlántico requeriría luchar con los países que las poseen, y el campo de batalla se expandiría a África, poniendo fin al desembarco en Francia previsto para este mes. El ombligo era más grande que el estómago. En particular, Portugal, aunque está bajo la esfera de influencia de Alemania, todavía mantiene una buena relación con Gran Bretaña, y España, aunque es miembro de las potencias del eje que siguieron el ejemplo de Alemania al declarar la guerra a la Unión Soviética, se mantuvo neutral hacia Gran Bretaña, al igual que Portugal. Brooke apenas se contuvo de decir que bastaba con convertir a países neutrales inocentes en enemigos una vez. No debemos olvidar que el malestar no se limita a la India. También debemos tener presente la represión de las revueltas en Palestina, Egipto e Irak. El contraalmirante Andrew Cunningham dijo que reprimir los levantamientos en Egipto y Palestina era un problema tan urgente como limpiar las minas que bloqueaban el canal de Suez. Estaba claro que si se instauraban regímenes proalemanes en Egipto y Palestina y se producía algún retraso, se produciría una catástrofe aún mayor que el bloqueo del canal de Suez. En el caso de Irak, fue menos importante que los tres anteriores, pero también fue un gran estrés para Churchill no poder obtener más el petróleo producido en Irak. Tan pronto como comenzó la guerra, Gran Bretaña fue atacada desde todos los lados, seleccionando solo las partes más críticas. Por supuesto, un ataque a alta magnitud no causaría el colapso del Imperio Británico, pero no fue al punto de poder ser descartado como simplemente un pequeño dolor. El viejo león tuvo que luchar contra el lobo mientras su cuerpo estaba más pesado que en su mejor momento y la inflamación que se había infiltrado en sus articulaciones estaba carcomiendo su cuerpo. Un lobo lleno de fuerza y tan grande como él mismo. Capítulo 178. 9 de agosto de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. El plan para causar caos en Gran Bretaña provocando disturbios a gran escala en las colonias británicas, incluida la Operación Molino de Agua, fue un gran éxito, señor presidente. Gran Bretaña está ahora sumida en el caos, tanto externa como internamente. Un incidente que habría sido preocupante incluso si hubiera ocurrido en un solo lugar, ocurrió en toda la colonia al mismo tiempo, por lo que a estas alturas la gente del número 10 de Downing Street debe estar tan mareada que está al borde de explotar. ¿Quién convocó entonces a la guerra? No en vano dicen que quedarse quieto es la mitad de la batalla. Lo que antes no podía entender era que, a pesar de que cometió no uno sino varios errores que podrían haber acabado con su carrera política, el pueblo británico se mantuvo firme o apoyó con entusiasmo su decisión de convertirse en primer ministro. No solo aquí sino también en la historia real.
Desde que estalló el gran escándalo llamado el escándalo de los 5 de Cambridge, se pensó que Churchill se concentraría en proteger su posición como primer ministro, y mucho menos en iniciar una guerra, pero Churchill terminó teniendo éxito en iniciar una guerra. Aunque el acoso del IRA jugó un papel importante en el ínterin, incluso teniendo eso en cuenta, la suerte de Churchill fue asombrosa. No tengo forma de saber si realmente tiene suerte o si es extraño que el pueblo británico apoye a un primer ministro tan imperfecto. Independientemente de a quién apoyes, esa es tu libertad personal, así que si dices que no es asunto tuyo, entonces no hay nada que puedas decir. Aún así, debes saber una cosa. Así como un gran poder conlleva una gran responsabilidad, cualquier daño que sufras de alguien a quien apoyas es enteramente tu responsabilidad. ¿Cuál es la situación en Egipto? ¿Cree que se han producido avances? Al día siguiente del golpe, el rey Farouk I de Egipto abandonó Egipto con su familia y sus allegados y se exilió en la Libia italiana. Después de tomar el control del Cairo, las fuerzas golpistas anunciaron el establecimiento de un gobierno republicano y, 2 horas después del anuncio, los ciudadanos egipcios que apoyaban el golpe salieron y paralizaron el centro de El Cairo. Naturalmente, a los británicos no les gustó el golpe antibritánico que tuvo lugar en su propio país y declararon inválido el establecimiento de un gobierno republicano. De todos modos, la noticia es que la Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un ataque aéreo sobre El Cairo esta mañana. No se sabe exactamente cuántas víctimas hay, pero se dice que al menos varios centenares. Ante las palabras de Yorel, miré a Keitel y dije: ¿qué crees que le pasará al enemigo? ¿Los egipcios realmente cederán y obedecerán a los británicos? Bueno, considerando la reacción de los egipcios ante las fuerzas golpistas, no creo que simplemente obedezcan. Si los egipcios lucharan como el Vietcong y los muyahidines, no habría nada que esperar. Aún así, se dice que incluso las babosas se retuercen si las pisas, así que solo puedo esperar que hagan lo mejor que puedan para luchar. La situación en Palestina es, en líneas generales, similar a la de Egipto. Irak mantiene un enfrentamiento con las tropas británicas estacionadas en Kuwait. Los bombarderos de la Luftwaffe de Turquía y Siria bombardearon Kuwait y ayudaron a prevenir el ataque británico a Irak, pero la situación del ejército iraquí es tan mala que solo continúan los enfrentamientos a pequeña escala a lo largo de la frontera. Gran Bretaña no se quedó de brazos cruzados y sufrió. Desde el día de la declaración de guerra hasta ahora, Gran Bretaña ha llevado a cabo sistemáticamente ataques aéreos contra bases militares, navales y aéreas aliadas, y también ha llevado a cabo ataques aéreos sobre Narvik, Bergen y Stavanger, logrando resultados menores al hundir 3 patrulleras y un barco Schnellboat pertenecientes a la Armada Noruega. Por último, los ataques a Groenlandia danesa e Islandia se llevaron a cabo después de 2 años. Sin embargo, el hecho de que Dinamarca no estuviera preparada no significa que no lo estuviera. Por el contrario, debido a la vana pérdida de Islandia y Groenlandia en una incursión británica hace 2 años, Dinamarca comenzó la construcción de instalaciones de defensa a gran escala en Islandia tan pronto como terminó la guerra. Nuestras tropas estacionadas en Islandia también participaron en la construcción de instalaciones de defensa para ayudar al ejército danés. Cuando la guerra estalló de nuevo 2 años después, solo se pudo construir el 12% de las instalaciones de defensa originalmente planeadas, pero aún así, no quedarían abandonadas como había sucedido hace 2 años. Disparar. Junto con el grito del comandante del tanque, un fuerte rugido salió de la boca del tanque número 4. Las tropas canadienses, que marchaban tranquilamente por la carretera, se quedaron repentinamente sorprendidas por el fuego disparado desde la izquierda y la derecha. El oficial y el conductor del jeep dieron algunas vueltas y volaron, mientras los soldados con la espalda rota gritaban desde el camión volcado: «Dispara, dispara. No dejéis ni una sola persona con vida. Matadlos a todos». Las tropas danesas tendidas en una trinchera dispararon ametralladoras MG-40 importadas de Alemania y masacraron a soldados canadienses en el camino. Fiel a su apodo, la motosierra de Hitler, la MG-40 cortaba los brazos y las piernas de los soldados canadienses como una motosierra corta árboles. El ejército canadiense también respondió al ataque danés, pero este, situado en una posición elevada, tenía una ventaja abrumadora. Las balas del ejército canadiense no podían alcanzar al ejército danés, pero las balas del ejército danés podían alcanzar al ejército canadiense.
El M3 Stuart se apresuró a salvar a los soldados de infantería que estaban al borde de la destrucción, pero una sola bala perforante del Panzer IV hizo que se detuviera en una bola de fuego. A medida que el proyectil perforante penetraba el blindaje, las llamas y los fragmentos generados se extendían por el interior y destrozaban a las tripulaciones del tanque que se encontraban en el interior. No hay supervivientes. Los tanquistas daneses dispararon alternativamente proyectiles perforantes y granadas, lo que provocó un infierno en las tropas canadienses. Estaba indefenso frente al cañón principal de 75 milímetros del tanque M3 Lido IV, que era más grande y pesado que el M3 Stuart. El comandante del tanque alcanzado rodó por la carretera empapada en sangre para apagar el fuego en la parte superior de su cuerpo. ¡Cuaaya! Retirada. Retirada. Las tropas canadienses, incapaces de soportarlo, dejaron solos a sus compañeros muertos o moribundos. Sin embargo, debido a que el Panzer IV bloqueó el camino haciendo estallar camiones y tanques en la retaguardia, los vehículos y tanques atrapados entre las filas no pudieron moverse. Como los restos hicieron imposible retroceder, el conductor y la tripulación del tanque abandonaron el vehículo y huyeron. Sin embargo, tan pronto como abrieron la escotilla y salieron, una bala salió volando y creó un agujero en la cabeza o la sien. De los 300 soldados canadienses, solo unos 20 lograron escapar con vida. Tras finalizar la masacre, el ejército danés llegó por la carretera, recogió los suministros abandonados por el ejército canadiense y huyó del lugar. Como no podían llevarse camiones ni tanques, se instalaron trampas explosivas. La bomba debía explotar en el momento en que las tropas canadienses llegaran al lugar y abrieran la puerta para hacerse cargo del vehículo, que aparentemente se encontraba bien. Las tropas danesas y alemanas estacionadas en Islandia juzgaron que era imposible defender toda Islandia de los ataques británicos, por lo que idearon una estrategia de esconderse tierra adentro y resistir durante el mayor tiempo posible, ya que era imposible repeler rápidamente al enemigo que había desembarcado en la costa. Incluso si se hubiera construido una línea de defensa en la costa, no habría podido resistir los disparos de la Marina británica ni los bombardeos de la Fuerza Aérea, por lo que la estrategia de las fuerzas aliadas germano-danesas de ceder la costa y arrastrar al enemigo hacia el interior para librar una guerra de guerrillas fue un cambio con respecto a la expectativa de una invasión incruenta hace 2 años. Fue suficiente para consternar a las tropas británicas y canadienses. Las fuerzas aliadas, que habían tomado el control de Reykjavik y avanzaron tierra adentro sin derramar una sola gota de sangre, pronto sufrieron graves daños por los ataques de las tropas danesas y alemanas desde todas las direcciones. Se enviaron aviones de combate y bombarderos para destruir a las fuerzas del eje ocultas en el interior, más allá del alcance de los cañones navales de la Marina Real, pero hubo poco éxito. El camuflaje de las fuerzas del eje era tan minucioso que en algunos casos los aviones de combate de la Fuerza Aérea Alemana volaron desde bases subterráneas situadas en el interior y las derribaron. Operación Topo. Era el nombre que se le daba al plan del ejército danés para defender Islandia, con la intención de esconderse bajo tierra como un topo y acosar al enemigo. Groenlandia, que es varias veces más grande que Islandia, en realidad tenía menos fuerzas de defensa que Islandia. Era difícil defender adecuadamente a Islandia solo, pero defender Groenlandia, que era 50 veces el tamaño de Dinamarca continental, era imposible incluso si se movilizaba toda Dinamarca. Por lo tanto, el gobierno danés planeó dejar de lado la defensa de Groenlandia y centrarse en la defensa de Islandia. Sin embargo, esto no significó que Groenlandia fuera completamente abandonada. La guarnición de Groenlandia decidió abandonar la ciudad y esconderse tierra adentro para librar una guerra de guerrillas, tal como lo hicieron cuando las tropas británicas y canadienses atacaron hace 2 años. Aprovechando la laxa vigilancia del enemigo, la guarnición de Groenlandia se dividió en pelotones y escuadrones y se ocultó en una ciudad controlada por las tropas británicas, canadienses y de Terranova. Luego disparó contra las espaldas de enemigos desprevenidos y arrojó bombas en un pub lleno de oficiales. Y tan pronto como terminó su misión, huyó hacia el interior. Lo hiciste de nuevo. Malditas ratas. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Las fuerzas aliadas, ante el ataque guerrillero del ejército danés, se volvieron locas y saltaron de un lado a otro. El área a registrar era grande, pero el número de tropas era limitado y había muchos lugares donde el enemigo podía esconderse.
A medida que se fortalecían las defensas en las afueras de la ciudad, los miembros de la resistencia que operaban en secreto dentro de la ciudad disparaban balas y lanzaban bombas desde atrás. El único territorio danés que el ejército británico logró ocupar por completo fueron las Islas Feroe, y pronto Islandia y Groenlandia surgieron como problemas problemáticos que Gran Bretaña no podía ignorar. No era imposible dominar completamente ambas regiones si se desplegaba un gran ejército, pero desde Groenlandia en el Atlántico Norte hasta Nueva Guinea en el Pacífico Sur, había demasiados lugares donde Gran Bretaña tuvo que desplegar tropas. Fue el momento en que la incómoda verdad oculta a la sombra del brillante adjetivo "el país donde el sol nunca se pone" fue revelada al mundo. Por lo tanto, las fuerzas de defensa consideran que es poco probable que en un futuro próximo las tropas británicas desembarquen en el continente europeo. Lo entiendo. De todos modos, no debemos bajar la guardia, ya que nunca sabemos cuándo el enemigo puede pillarnos desprevenidos. Si Stalin le agarra los pantalones a Churchill y le ruega que alivie la carga que pesa sobre su país, Churchill aceptará a regañadientes la súplica de Stalin. Las fuerzas de defensa creían que era poco probable que Gran Bretaña intentara un desembarco durante este año, ya que no podían organizar sus propios asuntos, pero mis pensamientos eran un poco diferentes. Sigo diciendo esto, pero el oponente es Churchill. Como Churchill no es un idiota común y corriente, no se puede predecir cuándo y qué intentará hacer. ¿Quién habría pensado que perseveraría y declararía la guerra a pesar de las enormes noticias negativas como el incidente de los 5 de Cambridge? Existe la posibilidad de que Gran Bretaña intente desembarcar en Europa lo antes posible, sabiendo que las defensas a lo largo de la costa francesa se harán más fuertes con el tiempo. Por lo tanto, rechace la sugerencia de Brauchitsch de desplegar un gran número de tropas de guarnición francesa en el frente oriental. A medida que el frente oriental se expandía, más de una o dos divisiones fueron retiradas de la guarnición del frente occidental. Si se retiraban más divisiones, pensando que no habría desembarcos de inmediato, la fuerza de la guarnición del frente occidental se debilitaría seriamente. En esta situación, ¿qué pasaría si los desembarcos aliados, que se consideraban poco probables, se convirtieran en realidad? ¿Qué pasaría si Gran Bretaña intentara un desembarco con todas las tropas disponibles? ¿Qué pasaría si las fuerzas aliadas, que habían desembarcado con éxito mientras tanto, ampliaran su cabeza de playa y atacaran directamente a París? Como Estados Unidos no participó en la guerra, habría sido imposible recuperar toda Francia con la fuerza de Gran Bretaña y sus seguidores solamente, pero el hecho de que se formara un segundo frente solo en Francia fue una enorme carga para Alemania. El plan original de atacar Moscú este año naturalmente sería abortado, y el fracaso de atacar Moscú conduciría inevitablemente a una prolongación del frente oriental. Cuando regresé al frente oriental y observé la situación, una flecha roja que se acercaba a Kiev y Smolensk me llamó la atención. El grupo de ejércitos norte también tomó el control de Estonia y avanzó hacia Narva, la puerta de entrada a Leningrado. Las fuerzas del eje en Finlandia también están lanzando un contraataque y expulsando a las tropas soviéticas del territorio finlandés. Antes de que comience Rasputica a mediados de octubre, debemos tomar el control de estos tres lugares, sin importar el costo. ¿Es eso posible? Por supuesto, señor presidente. Es perfectamente posible si el ritmo de avance sigue siendo el mismo. Keitel respondió con confianza. Rasputitsa, 0A. CB8F0, es un fenómeno en el que la Tierra, que está muy saturada de agua, se convierte en un pantano debido a las fuertes lluvias entre mediados de marzo y finales de abril y entre mediados de octubre y finales de noviembre en zonas de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Cuando ocurre Rasputitsa, todas las carreteras de la Unión Soviética se convierten en un estado similar a un pantano y el paso se vuelve extremadamente difícil no solo para la mayoría de los vehículos y carruajes, sino incluso para los tranvías que circulan por vías interminables. Como preparación para la inevitable Rasputitsa, se suministraron a todo el ejército troncos y vías anchas llamadas vías del este. Lo mismo se puede decir del ejército soviético, que sufrió mucho por Rasputitsa, pero el ejército soviético, que sufrió frecuentemente por Rasputitsa incluso antes del estallido de la guerra germano-alemana, llenó los caminos fangosos con troncos y utilizó activamente orugas anchas con baja presión sobre el suelo contra tanques como el T-34 y el KV-1. Aplicado para prepararse para Rasputitsa más fácilmente que el ejército alemán.
Con el Panther y el Tiger no hubo ningún problema, ya que adoptaron orugas anchas desde el principio, pero el cuarto Panzer, que ocupaba el cuerpo principal de la fuerza blindada, fue una historia diferente. El tanque número 4, con orugas estrechas, era el que peor combinaba con el Rasputitsa debido a la alta presión general. Por ello, en la retaguardia se estaba trabajando a toda marcha para sustituir las orugas de todos los Panzer IV por orugas de tipo oriental. Mariscal Keitel, ¿cómo va el suministro de equipamiento de invierno? Todo va según lo previsto, pero hay informes de que hay varias quejas que llegan desde el frente. Ahora es verano, ¿por qué estamos distribuyendo ropa de invierno? ¿No sería mejor enviar más combustible o municiones? Ustedes solo saben una cosa y no saben la otra. A menos que Stalin llegue a un acuerdo a mitad de camino, esta guerra seguramente será larga. Mariscal, ¿sabe usted lo duros que son los inviernos en Rusia? Ni siquiera Napoleón del Mundo podría derrotar al general Don de Rusia. Ahora es verano, pero cuando nuestras tropas lleguen a Moscú será otoño. El otoño en Rusia es corto, lo que significa que el invierno se acerca rápidamente. ¿Cuánto tiempo podrán nuestros soldados, acostumbrados al clima cálido de Europa, sobrevivir en un frío tan extremo que hasta los animales armados con un pelaje espeso mueren de frío? Mis pensamientos eran cortos. Keitel inmediatamente hizo la bandera blanca. Alemania, que se había fijado un objetivo tan absurdo que volaría a Andrómeda para acabar con la Unión Soviética en solo 12 semanas, descuidó el suministro de equipamiento invernal, creyendo que podría poner fin a la guerra antes de que llegara el invierno. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, la Unión Soviética no se derrumbó en 12 semanas y el ejército alemán afrontó el invierno soviético completamente desprevenido. Incluso el invierno de 1941 fue inusualmente frío, y el ejército alemán, que vestía uniformes de verano, perdió decenas de miles de soldados por congelación y congelamiento. Sin embargo, la explicación de que el invierno soviético fue el principal contribuyente al fracaso del ataque del ejército alemán a Moscú es incorrecta y, de hecho, las acciones del general Dom comenzaron en serio cuando el ejército alemán terminó su ofensiva y pasó a la defensiva. En otras palabras, la afirmación de que el ejército alemán podría haber ocupado Moscú si no fuera por el general Dom puede considerarse una jactancia exagerada. Como no tenía intención de repetir los errores del verdadero Hitler, comprobaba todos los días el estado de suministro de equipo de invierno. Afortunadamente, a pesar de todo lo que se decía en el lugar, las instrucciones se estaban cumpliendo según lo previsto. ¿Las tropas soviéticas en Kiev siguen sin moverse en absoluto? Sí. Afortunadamente, se mantiene en su posición actual sin moverse ni un centímetro. Brauchitsch dijo con una gran sonrisa. Parece ser cierto que si crees en el comunismo, tu cerebro se endurecerá. Incluso un subteniente, o incluso un cadete, que hubiera sido comisionado durante 2 días sabría que era hora de retirarse en este momento, pero estos tipos, que eran casi generales, estaban defendiendo sus posiciones, y mucho menos retrocediendo. Simplemente siento pena por los soldados que están abajo. Probablemente se debe a las instrucciones de Stalin. Dicen que Stalin dio una orden estricta de que si te retiras, serás considerado un traidor, sin importar el motivo. Es un país tan vertiginoso. Capítulo 179. Desde el momento en que bajó del tren hasta que cogió el camión rumbo a su ciudad natal, Sergei sacó la tarjeta de vacaciones de su bolsillo y la miró atentamente. El certificado de vacaciones de 6 noches y 7 días que recibió fue tan valioso como la pepita de oro por la que arriesgó su vida para ganar. De hecho, no arriesgó su vida saltando a un tanque enemigo para pasar unas vacaciones, pero de todos modos capturó 2 tanques y la noticia llegó al comandante de la división. Con las noticias de las derrotas y retiradas posteriores, los superiores estaban sedientos de buenas noticias que pudieran elevar la moral de los soldados, que se hundían cada vez más, incluso si no podían cambiar el rumbo de la guerra. Mientras tanto, se difundieron noticias de las actividades de Sergei. Sergei, que era un soldado raso omnipresente, recibió la medalla Bandera Roja por sus acciones y su foto apareció en la portada del periódico Pravda. El siguiente texto fue grabado debajo de una foto de Sergei de pie con una sonrisa incómoda sosteniendo un SVT-40. Un valiente soldado del orgulloso Ejército Rojo. Además de la medalla, Sergei recibió una semana de vacaciones como recompensa. Pudo ir de vacaciones el mismo día que recibió su permiso de vacaciones. Mientras todos los demás se dirigían hacia el frente, él era el único que legalmente podía ir a la retaguardia.
La ciudad natal de Sergei era un pequeño pueblo en las afueras de Vologda que ni siquiera estaba marcado en el mapa. Cuando Sergei bajó del tren, la estación estaba llena de gente. La mitad eran soldados en la misma situación que él y la otra mitad eran familiares de soldados que habían ido a recibirlos a la estación. Los soldados pasaron tiempo con sus familias hasta que llegó el tren al frente. Había lágrimas en los ojos de la familia mientras pensaban que este podría ser el último encuentro en sus vidas. La madre no podía soltar la mano de su hijo y el padre sostenía al recién nacido en sus brazos. Un joven amante se besó apasionadamente mientras estaba rodeado de mucha gente. Sin embargo, nadie frunció el ceño ante esto porque pensaron que era vulgar. Todos estaban teñidos de preocupación y desesperación. Espera ahí. Un oficial detuvo a Sergei cuando salía de la estación. ¿Te refieres a mí? Está bien. Tú. El oficial sacó su documento de identidad del bolsillo y se lo mostró a Sergei. Un carné de identidad rojo como la sangre. Era la prueba de que el agente pertenecía a Smersh. La tarea principal de Smershi, una unidad bajo el control directo de Stalin, era la búsqueda y arresto de espías y desertores. Como organización cuyo lema es muerte a los espías. Smershi era famoso por no mostrar piedad con los desertores. Smershi era un objeto de temor para los soldados de primera línea, hasta el punto de que había rumores de que incluso los soldados que simplemente se perdían o escapaban después de ser capturados eran tratados como desertores y asesinados al azar. Saque su identificación. Aquí lo tienes. El oficial de Smershi miró fijamente el documento de identidad de Sergei y luego se lo devolvió. ¿Qué te trajo aquí? Son vacaciones, camarada teniente. ¿Vacaciones? Bueno, entonces ¿no deberíamos darles también un permiso de vacaciones? Sacúenlo pronto. Sergei se quedó un poco desconcertado al ver al oficial gritar sin previo aviso, pero silenciosamente sacó su tarjeta de permiso. El oponente no es un oficial común, sino un miembro de Smershi. Dependiendo de lo que diga el otro, podría irse a casa sano y salvo o, por el contrario, podría ser arrastrado por sospechas de ser un espía. Aunque sea molesto, no tienes más remedio que seguir las instrucciones. Aquí lo tienes. Dámelo. El oficial le arrebató la tarjeta de vacaciones que Sergei le tendió con cuidado y se la devolvió un minuto después. Bien. Ya puedes irte. Sí, camarada teniente. Por un momento. Dijiste que viniste a casa de vacaciones, ¿verdad? Entonces supongo que también conoceré a su familia. Sí, camarada teniente. ¿Por qué preguntas lo obvio? La irritación de Sergei aumentó un poco, pero respondió sin cambiar su expresión facial. Aunque tu familia te pregunte, no menciones nada relacionado con la situación de guerra. Para llevar una guerra a la victoria, la moral de la gente es lo más importante. Pero ¿qué pasa si no puedes elevar la moral sino bajarla? Tengan presente que una sola palabra dicha sin pensar puede determinar el destino de este país. Porque lo que más necesitan ahora los soviéticos es la victoria y la fe absoluta en el camarada Stalin. ¿Entienden? Sí, camarada teniente. Lo tendré en cuenta. Ir. Perdí el tiempo y estaba de mal humor, pero me alegré de que terminara sin incidentes. Después de salir de la estación, Sergei detuvo un camión que pasaba por la calle y preguntó su destino. Flora Village. ¿Por qué vas allí? Ah. Yo también voy para allá. ¿Me puedes llevar? Estoy de vacaciones. Sergei encontró un camión que se dirigía a su ciudad natal y mostró su tarjeta de vacaciones y la medalla de la bandera roja adherida a su uniforme militar, como había usado hasta ahora. El viejo camionero, que conducía un viejo camión británico, obedientemente le permitió sentarse en el asiento del pasajero. Al llegar al pueblo, Sergei dio las gracias al conductor y se dirigió directamente a su casa. Cuando abrí la puerta, vi a una pareja de ancianos sentados a su mesa. Eran los abuelos de Sergei. Abuela, abuelo. Sergei. ¡Ay, Dios mío! Sergei no reconoció las caras de sus padres. Esto se debió a que ambos murieron debido a un accidente y una enfermedad cuando Sergei era recién nacido. Fueron sus abuelos, Stepan y Ana, quienes criaron a Sergei, quien hasta ahora estaba solo. Vi tu foto en el periódico. Buen trabajo, nieto. Tienes la cara medio cortada. ¿Ya comiste? Siéntete rápido. Sí. ¿Puedo visitar a Marian un rato antes de eso? ¿María? ¿Estás hablando de la María que vive al lado de nuestra casa? Sí.
Ahora que he tenido unas vacaciones muy esperadas, voy a mostrar su rostro al menos una vez. Desde pequeño, Sergei jugaba con María, que vivía al lado. A medida que crecieron y su cabello se volvió más grueso, hubo cierta distancia entre ellos desde el pasado cuando jugaban libremente, pero todavía eran amigos cercanos. Eso, Sergei. Stefan suspiró suavemente. María ya no está. Ni Antón, ni Olga, ni Boris. Todos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres decir que ya no está allí? Sergei preguntó sin comprender aún del todo la situación. ¿Conoces a Boris? Lo sé. Boris es el hermano mayor de María, 3 años mayor que ella. Recibió una orden de reclutamiento y se alistó un año antes que Sergei. Esto ocurrió hace 2 días. De repente, la NKVD irrumpió en el lugar y se llevó a la familia de Marian. No, ¿por qué? Dicen que fue porque Boris era un desertor. ¿No has oído la noticia? Según la orden del secretario, a partir de ahora todos los familiares de los desertores están sujetos a castigo. Por eso me llevaron. Mientras el ejército alemán avanzaba hacia Leningrado, Stalin envió a Timoshenko de Smolensk a Leningrado para defenderlo. A pesar de la orden 227, la situación de guerra no mostraba signos de recuperación. Aunque se dieron órdenes de castigar severamente no solo a los desertores sino también a sus familias, el número de desertores aumentaba constantemente en lugar de disminuir. Stalin estaba tan frustrado que vio que, a pesar de la prohibición de retirada, la línea del frente no se mantenía, sino que era empujada hacia atrás día tras día. La principal razón por la que el frente seguía retrocediendo era la prohibición de retirada que había dictado Stalin, pero Stalin no lo sabía. No, ni siquiera intenté averiguarlo. Aunque la situación de guerra no era mala en todo el frente desde el mar de Barents hasta el Mar Negro, la situación en el sur de Kiev era aún más grave. Kiev, la capital de la República Socialista Soviética de Ucrania y la ciudad más grande después de Moscú y Leningrado, era una ciudad de gran importancia estratégica además del simbolismo de la ciudad en sí. Perder este lugar ante el ejército alemán significó no solo perder una ciudad, sino también perder influencia en Ucrania. No solo la moral del pueblo soviético caería aún más, sino que también podría haber alimentado las actividades de los partisanos anticomunistas que ya estaban activos en la retaguardia. Por eso, Stalin quería proteger Kiev a toda costa. Sin embargo, el mayor general Mikhail Kirponos, comandante en jefe del Frente Suroccidental a cargo de la defensa de Kiev, dijo que la situación de guerra era desesperada y sugirió a Stalin que Kiev debía ser abandonada y las tropas retiradas antes de que se completara el cerco del ejército alemán. Cobarde. Este tipo es un general, así que estamos perdiendo la guerra. Stalin no pudo ocultar su enojo por el informe de Kirponos y le envió inmediatamente una advertencia. No se ha modificado la orden de defensa de Kiev y todos los defensores de Kiev deben defender la posición. A partir de ahora no se recibirán noticias relacionadas con la retirada y quienes ignoren esta información serán responsables. El número de tropas soviéticas estacionadas en la zona de Kiev era de 800.000. Stalin consideró que, aunque los alemanes estaban por detrás en cuanto a calidad de equipo y tropas, existía una fuerza que provenía del número, por lo que esto sería suficiente para proteger Kiev. Para Stalin no era una cuestión importante que muchas de las tropas del ejército de 800.000 hombres no estuvieran adecuadamente alimentadas y tuvieran armas deficientes, lo que hacía difícil esperar que actuaran bien. Mientras el ejército de 800.000 hombres estaba retenido en Kiev, incapaz de moverse ni un solo paso debido a una orden de retención y fuga emitida por Stalin, el grupo de ejércitos sur de Kleist comenzó el asedio de Kiev. El 11 ejército y el 14 cuerpo Panzer ocuparon Chernigov y avanzaron hacia el sur, mientras que los sexto y 17 ejércitos cruzaron el río Dnieper y avanzaron hacia la retaguardia de Kiev. Los ejércitos de los aliados de Alemania, Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Croacia y Albania, eran responsables de proteger la retaguardia del ejército alemán que avanzaba. Kirponos y su personal no tuvieron más remedio que observar con los ojos abiertos cómo el ejército alemán formaba una enorme red de asedio que los rodeaba a ellos y a Kiev, tosiendo sangre. El alcance de las acciones del Ejército Rojo permitidas por el Kremlin fue únicamente el avance y la defensa de la posición actual. La retirada no estaba permitida y era un grave acto de traición que no debería haber ocurrido. Incluso aunque esté redactado con bonitas palabras, la retirada no significa en última instancia entregar nuestro territorio al enemigo.
Más bien, el argumento de Stalin era que se produciría el peor escenario posible en el que todas las posiciones defensivas que se habían preparado serían abandonadas y las unidades desesperadas por escapar se retirarían a toda prisa, lo que aceleraría la entrada del ejército alemán en Kiev y evitaría que la defensa se defendiera adecuadamente. Por eso, no renunció a su insistencia en que la guarnición de Kiev debía defender la ciudad hasta el final para frenar aunque fuera un poco el avance del ejército alemán. Cuanto más se demore el avance del ejército alemán en Kiev, más tiempo tendrá para trasladar el complejo industrial de retaguardia más allá de los montes Urales. Por la misma razón no permitió que Zhukov de Smolensk se retirara. Smolensk es la puerta de entrada a Moscú. Pero si abandonas la puerta y huyes, ¿qué pasará con Moscú? Luchad con todas vuestras fuerzas. El reclutamiento a gran escala ya se ha llevado a cabo en toda la Unión Soviética y cada día se crean nuevas divisiones que se dirigen al frente. También hubo nuevas armas fabricadas por el pueblo soviético. El T-34-85, que tiene más potencia de fuego que el actual T-34-76, el Su-203, que puede acabar con los tanques pesados nazis de un solo disparo, y el La-5, conocido por su rendimiento a la altura de los Bf-109 y Fw-190 de la Fuerza Aérea Alemana, están en primera línea. Han comenzado a enviarse, y también está a punto de finalizar el desarrollo de un nuevo tanque pesado y un nuevo caza Yak-9. ¿Y el aceite más importante? Camarada Molotov, ¿no podría pedir a Estados Unidos que le proporcione un poco más de apoyo de combustible? Ya he intentado preguntar a los Estados Unidos antes, pero la única respuesta que he recibido es que es imposible. Dicen que existe el temor de que el partido de la oposición y el público se rebelen solo por la existencia del petróleo que ellos están suministrando actualmente. Quédate a mi lado. El rostro de Stalin se arrugó en señal de desaprobación ante el informe de Molotov. Ha surgido un informe impactante que muestra que el yacimiento petrolífero de Bakú tendrá que esperar otros 3 o 4 meses como máximo para recuperarse, y que incluso eso no alcanzará el nivel de producción anterior al bombardeo. Roosevelt, que era prosoviético, estaba proporcionando apoyo de combustible a la Unión Soviética con extremo secreto, pero en lugar de proporcionar apoyo oficial, lo estaba haciendo de una manera bastante vergonzosa, con la Unión Soviética robando combustible que se suponía debía ir a China con la connivencia de los Estados Unidos. Incluso esto se volvió difícil de robar abiertamente cuando el gobierno nacionalista chino notó que la cantidad que llegaba no coincidía con el número escrito en el libro de contabilidad y protestó ante la Unión Soviética. Aunque Gran Bretaña formó un frente unido con la Unión Soviética contra Alemania, no hubo apoyo oficial a la Unión Soviética, tal vez debido a la amargura persistente del incidente de Cambridge. La Unión Soviética estaba haciendo todo lo posible para complacer a Gran Bretaña, por ejemplo proporcionándole planos para sus propios tanques como parte de la reconciliación, pero la respuesta británica todavía no era tan amistosa como antes. ¿Debo considerarme afortunado por haberme sumado a la guerra contra Alemania? La tan esperada entrada de Gran Bretaña en la guerra finalmente se produjo, pero no tuvo ningún impacto en la situación en el frente oriental. Por supuesto, esto se debió en parte a que Gran Bretaña solo había entrado en la guerra durante unos pocos días, pero también en parte a que se llevaron a cabo ataques aéreos a pequeña escala en áreas de ocupación alemana occidental como Francia y Bélgica, y mucho menos en el segundo frente, por lo que no infligieron ningún daño a todo el ejército alemán. Los británicos deben abrir un segundo frente lo antes posible para ganar algo de margen de maniobra, sin embargo, como hay un problema de Cambridge, incluso si se lo preguntas, creo que lo ignorarán. Aún así, dado que Churchill declaró su participación en la guerra, Gran Bretaña definitivamente intentará abrir un segundo frente, ya sea más tarde o más temprano. El problema es que no sabemos cuándo ocurrirá eso, pero para la Unión Soviética la distancia entre el ejército alemán y Moscú se estrecha cada día, y la sangre se seca cada día. Stalin estaba dispuesto a besar el dorso de la mano de Churchill si podía lograr que Gran Bretaña abriera un segundo frente en algún lugar de Europa, incluso mañana. Por eso la formación de un segundo frente era muy importante para la Unión Soviética. Camarada Molotov. Creo que tengo que pedirle a mi camarada un favor un poco difícil. Por favor, hable, camarada secretario. Reúnase con el embajador británico y pregúntele si el Reino Unido tiene planes de abrir un segundo frente y, en caso afirmativo, cuándo lo hará. En particular, absténgase de hacer comentarios que puedan ofender al embajador en la medida de lo posible.
Lo siento, pero dada la situación actual en la Unión Soviética, la ayuda de los británicos es esencial. Está bien. Me reuniré con el embajador británico mañana. A diferencia de Stalin, que estaba ansioso, el rostro de Molotov se había vuelto más animado últimamente. Aunque la situación de guerra estaba en su peor momento y el ejército alemán se acercaba a Moscú día a día, la posición de Molotov crecía día a día. Stalin, cada vez más desesperado por obtener ayuda de Gran Bretaña y Estados Unidos, llamó con frecuencia a Molotov, que estaba a cargo de la comunicación con los países extranjeros, le dio diversas tareas y disminuyó la frecuencia de sus acosos, parecía que tardaría un poco más en desaparecer por completo. Por encima de todo, Molotov estaba muy contento de que vería una escoria de ser humano que se aferraba a toda la información dentro de la Unión Soviética y disfrutaba asustando a sus oponentes con frecuentes comentarios amenazantes en sus caras, estuviera muerto. Creo que finalmente puedo respirar un poco más tranquilo. Y esta es una familia noble, no, no. Eso es todo. Stalin le acarició el cabello como si estuviera cansado y le hizo un gesto para que se fuera. Con un solo movimiento de la mano, las personas que se enorgullecían de poder moverse en la Unión Soviética con algo de fuerza sobre sus hombros salieron corriendo por la puerta principal de la sala de conferencias. Completamente solo, Stalin sirvió un poco de whisky escocés en un vaso y lo bebió de un trago. Se hundió en su silla, sintiendo la intoxicación hirviendo en lo profundo de su cuerpo. Si Gran Bretaña no tiene planes de abrir un segundo frente por el momento, y si la orden número 227 no puede detener el avance del ejército alemán, ¿qué debo hacer entonces? ¿Deberíamos simplemente terminar la guerra? Los países bálticos y Bielorrusia ya han sido absorbidos por Alemania, y más de la mitad de Ucrania también ha sido absorbida. Por lo tanto, Hitler solo estaría satisfecho si entregara el Cáucaso y el sur de Rusia. De todos modos, supongamos que logramos detener la guerra satisfaciendo a Hitler. ¿Qué sigue? Por supuesto, la responsabilidad de la derrota debe recaer en chivos expiatorios apropiados y ser eliminada. Pero ¿qué pasa si esto no calma la ira del pueblo? ¿Y si los militares no ofrecen obedientemente un chivo expiatorio? ¿Qué debo hacer entonces? Capítulo 180. 10 de agosto de 1942. Ministerio de Guerra, Londres, Inglaterra. Parece que Stalin tiene prisa. Pusieron un espía en nuestro bando y ahora están en una situación en la que solo nos tienen agarrados los pantalones. Después de escuchar sobre la situación interna en la Unión Soviética por el embajador británico Archibald Clark, Churchill sonrió como si estuviera apenado. Aunque Gran Bretaña no estaba en posición de decir nada a los demás, la situación en la Unión Soviética era muy grave incluso para los británicos. Los países bálticos y Bielorrusia ya estaban completamente ocupados por Alemania, y Ucrania estaba a punto de seguir su ejemplo. Además, debido al ataque aéreo al yacimiento petrolífero de Bakú, la Unión Soviética atravesaba grandes dificultades en el suministro de combustible. La situación en la Unión Soviética era tan mala que hubo una broma que decía que la razón por la que Stalin emitió la prohibición de retirada era en realidad para ahorrar petróleo. Incluso ahora, en este mismo momento, equipos que podrían usarse con seguridad en el campo de batalla se estaban autodestruyendo o estaban siendo abandonados. Solo porque no hay petróleo. Pero señor primer ministro, la caída de la Unión Soviética no sería algo bueno para el Imperio Británico. Querido Clemente, aunque soy viejo, no he llegado al punto de haber olvidado incluso este hecho obvio. Churchill entrecerró los ojos ante el comentario de Attlee. Aunque quería destruir a Stalin y sus secuaces si era posible, Churchill sabía mejor que nadie que la existencia misma de la Unión Soviética era esencial para la supervivencia de Gran Bretaña. Si la Unión Soviética, que cumplía el papel de elemento disuasorio que frenaba el poder del ejército alemán con su vasto territorio y su enorme población, se derrumbaba o se separaba del frente antialemán, el poder de Alemania y de las potencias europeas del eje se volvería hacia Gran Bretaña. Por lo tanto, Churchill no podía simplemente ignorar la petición de Stalin de abrir un segundo frente lo antes posible. Si la Unión Soviética realmente colapsara o hiciera las paces con Alemania, Gran Bretaña terminaría como un huevo de pato en el río Nardon. Sería una historia diferente si Estados Unidos entrara en la guerra, pero a menos que Hitler se volviera loco y declarara la guerra a Estados Unidos, parecía poco probable que Estados Unidos entrara en la guerra.
Por lo tanto, Gran Bretaña tuvo que abrir un segundo frente con sus propios esfuerzos, pero dentro del ejército británico existían preocupaciones pesimistas al respecto. Señor primer ministro, tengo algo que decirle. ¿Qué quieres decir? Churchill, que tuvo una premonición de lo que saldría de la boca de Brooke, respondió sin rodeos. Brooke se sintió preocupada por un momento por la fría respuesta de Churchill, pero se armó de valor porque estaba decidida a decir lo que tenía que decir. ¿No podemos retrasar el inicio de la operación Lutero? Ese sonido otra vez, general. Como Brooke esperaba, Churchill lo miró con ojos como si le preguntara si todavía decía eso. Pero también tenía algo que decir sobre Brooke. No hemos reprimido por completo las revueltas en la India, Egipto, Palestina e Irak, por lo que es prematuro desembarcar en Francia. Por ahora, el foco debe estar en reprimir las rebeliones en nuestras colonias y protectorados. Brooke también estuvo de acuerdo con la opinión de Churchill de que se debería formar un segundo frente en Francia para presionar a la Unión Soviética y Alemania desde el este y el oeste. Pero en su opinión, el desembarco en Francia fue demasiado prematuro. Teniendo en cuenta el momento y la situación actual del ejército británico, el desembarco en el norte de Francia fue prematuro. No fue diferente a tener un niño que recién había empezado a caminar y correr. No solo nuestro ejército, especialmente el ejército, no se ha recuperado totalmente de los daños sufridos en Dunkerque, sino que solo quedan 2 divisiones de élite en el continente británico. La mayoría están luchando contra el ejército japonés en la frontera entre India y Birmania. Lo sé. Sin embargo, las tropas alemanas estacionadas en Francia solo tienen unidades de segundo y tercer nivel, por lo que no habrá mucha diferencia en la calidad de las tropas. ¿Y no tenemos a la Marina Real? Aunque fueron derrotados en Noruega hace 2 años, fue solo el resultado de la coincidencia, y la Marina alemana sigue siendo más débil que la Marina Real. Se puede decir por el hecho de que solo se limitan al mar Báltico y Noruega. No es un error, pero la superioridad en potencia naval por sí sola no puede garantizar el éxito de la operación Luthor. Como en el caso del ejército, nuestra fuerza aérea también es inferior al ejército alemán. Ante las palabras de Brooke, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Británica, Mariscal Kirill Newell, y el comandante del Comando de Cazas de la Fuerza Aérea, General Uploading, fruncieron el ceño, pero no refutaron particularmente. En su opinión, la RAF era inferior a la Luftwaffe. La batalla aérea que tuvo lugar el primer día de la guerra reveló que las habilidades de los pilotos de la RAF y el rendimiento de sus aviones de combate eran inferiores a los de la Luftwaffe. El Spitfire Mk.V, creado por ingenieros británicos, no podía igualar el rendimiento de los Bf-109G y Fw-190D de la Luftwaffe. La diferencia de rendimiento era tan abrumadora que entre los pilotos se aceptó como opinión establecida que normalmente se necesitaban 2 Spitfire Mk.V para enfrentarse a un Bf-109G o un Fw-190D. Durante las pruebas se detectaron varios problemas en el nuevo caza Hawker tipo ON, incluido el motor, y se lo estaba modificando, sin mencionar el Defiant y el Hurricane, que son más antiguos que el Spitfire. Se decía ampliamente entre los pilotos que luchar contra los aviones alemanes en Defiant y Hurricane era suicida. En opinión de Brooke, el vacío de Europa era una cifra enorme e irrazonable, y el país estaba quedando por detrás de Alemania en todas las áreas, excepto en el poder naval. Por lo tanto, argumentó que deberíamos dejar de lado el desembarco en Europa, reprimir las rebeliones coloniales por el momento y prestar más atención al reclutamiento y entrenamiento de tropas. La formación del Frente Occidental y la recuperación de Francia son cuestiones importantes, pero aún son demasiado para Gran Bretaña. Lo primero que debe hacer es aumentar sus fuerzas durante al menos un año, Excelencia. Incluso Churchill, que era conocido por su terquedad, se dejó influenciar por la sincera persuasión de Brooke. En realidad, la rebelión en las colonias y el bloqueo del canal estaban estrangulando a Gran Bretaña. Como dijo Brooke, tal vez sea hora de dejar de lado por un tiempo el deseo de aterrizar en Europa y prestar atención a fortalecer la estabilidad interna. El enemigo tiene razón. Después de reflexionar durante un minuto, Churchill abrió la boca. Pero la situación en el frente ruso no es lo suficientemente buena como para que podamos entrenar tranquilamente, como dijo el mariscal. Brooke, que pensaba que Churchill finalmente la escuchaba, sintió que sus esperanzas se hacían añicos. Ahora el ejército alemán ha avanzado hacia Smolensk, Leningrado y Kiev.
En concreto, la distancia entre Smolensk y Moscú es de tan solo 395 kilómetros. No es una distancia corta, pero teniendo en cuenta la velocidad del avance del ejército alemán, Moscú no es en absoluto segura. ¿Qué ocurriría si el ejército alemán entrase en Moscú si vacilamos en aumentar nuestras fuerzas? ¿Qué cree usted que ocurriría si la Unión Soviética se rindiera por esa razón o si Stalin negociase con Hitler? Todas las tropas alemanas en la Unión Soviética se trasladarán a Francia. Sí, lo sé muy bien. La supervivencia de la Unión Soviética es un asunto muy importante que está directamente relacionado con la supervivencia de Gran Bretaña. Por muy poderosa que sea Gran Bretaña, carece de la fuerza necesaria para igualar la fuerza total de las potencias del eje. El hecho de que un humano que supiera eso iniciara una guerra era en sí mismo una tontería, pero Brock permaneció en silencio. Las palabras de Churchill aún no habían terminado. El problema más urgente que tenemos ante nosotros es aliviar la carga que pesa sobre la Unión Soviética abriendo el frente occidental lo antes posible. Se dice que Alemania dedicó el 80% de sus fuerzas al frente oriental, lo que hace que las defensas del frente occidental, Francia, Bélgica y los Países Bajos, sean relativamente débiles. Hay muchas áreas de la línea de defensa a lo largo de la costa del norte de Francia que aún no están terminadas. Cuanto más nos demoremos, más ventajas obtendrán los alemanes. Por lo tanto, debemos desembarcar rápidamente en Francia antes de que su poder se fortalezca. Solo entonces nuestras tropas podrán retomar París y avanzar hacia la línea Sigfrido. Pero, Excelencia, incluso si nuestras tropas desembarcan sin problemas en Francia, es imposible con nuestras fuerzas actuales avanzar hasta París. Si lo hacemos mal, existe el riesgo de que las líneas del frente se estanquen como en la Primera Guerra Mundial. La operación debe posponerse al menos hasta el próximo verano, o incluso hasta la primavera. La Unión Soviética podría derrumbarse para entonces. No hay garantía de que la Unión Soviética no se derrumbe este invierno, y mucho menos la próxima primavera. Y los soldados ya han sido notificados de que las operaciones comenzarán este mes. Sin embargo, si la operación se pospone hasta el próximo año, los detalles de la operación pueden filtrarse a los espías alemanes. No podemos controlar todas las salidas y la correspondencia de los soldados que están programados para ser movilizados para operaciones hasta la próxima primavera. Antes de la Operación Lutero, todas las tropas que iban a ser desplegadas en la operación habían sido puestas en cuarentena en los cuarteles y sus salidas estaban restringidas durante una semana. Por supuesto, como no pueden ser puestos en cuarentena hasta la próxima primavera, no queda más remedio que levantarlos a mitad de camino, pero en este caso, existe una alta posibilidad de que los detalles de la operación se filtren al mundo exterior. Antes de que las defensas alemanas sean más fuertes, la operación continuará cuando el número de tropas alemanas estacionadas en Francia sea incluso menor, y se habrá establecido una cabeza de puente para un vacío en Europa. Incluso si el ejército alemán no logra avanzar tierra adentro debido a la fuerte resistencia, si se consolida con el apoyo de la Marina Real, que es más poderosa que la Armada alemana, Alemania no tendrá más remedio que preocuparse por las fuerzas aliadas que desembarcan en Francia. Naturalmente, Alemania no tendrá otra opción que seguir enviando tropas para contener a los aliados y, naturalmente, la presión en el frente oriental disminuirá. Si la Unión Soviética, tras tomarse un respiro, reunía sus fuerzas y lanzaba un contraataque, Gran Bretaña también lanzaría una ofensiva y avanzaría hacia el interior. Este era el plan de Churchill y también la estrategia de Gran Bretaña. La mejor situación sería que la Unión Soviética mantuviera a los alemanes en sus posiciones actuales. Habría sido bueno para la Unión Soviética avanzar y expulsar a Alemania, pero la mejor situación hubiera sido simplemente mantener a raya el poder de Alemania. Y así durante el mayor tiempo posible, hasta que las fuerzas aliadas cruzaron el río Rin y avanzaron hacia Berlín. Por supuesto, la posibilidad puede ser mínima, pero nunca se sabe. Lo que ha dicho el primer ministro es correcto. Nuestros soldados ya llevan varios meses entrenándose para garantizar el éxito de la operación. Por tanto, estoy seguro de que si lanzamos la operación, será un éxito. Además, no aumentaría enormemente la moral de la población y de los soldados si se llevara a cabo una operación a gran escala capaz de dar un giro a la guerra y tuviera éxito en un momento caótico como el actual. Louis Mountbatten, comandante del Comando de Operaciones Combinadas británico, también insistió activamente en seguir adelante con la operación.
El rango de Mountbatten era general de brigada, y aunque era un rango que ni siquiera podía ostentar en esa posición, la sangre real que fluía por su cuerpo compensaba la diferencia de rango. Aunque Brooke era mucho más alto que Mountbatten en términos de rango, ya que pertenecía a la familia real de Mountbatten, su derecho a hablar en las reuniones nunca fue inferior al de él. La insistencia de Mountbatten en seguir adelante con la operación se debió en parte a que estaba de acuerdo con el plan de Churchill, pero más importante aún, fue él quien concibió la operación. Tenía una confianza tan fuerte en la estrategia que había surgido de su cabeza que difícilmente podía renunciar a ella. Ya hay quejas y sarcasmos de que Churchill lo favoreció porque era miembro de la familia real, y si la operación se cancelara, las voces de quienes lo criticarían se harían más fuertes. Sin embargo, si la operación tiene éxito, ya no habrá voces que lo critiquen por haber llegado a una posición que solo merece con sangre. Las palabras del almirante son válidas, pero la operación Luthor tiene muchas deficiencias. En este momento, ni siquiera tenemos un plan detallado sobre cómo avanzar hacia el interior después del desembarco. Las palabras de Brooke fueron interrumpidas por un fuerte ruido que venía de algún lugar y las vibraciones causadas por la fuerte bebida. La secretaria de Churchill corrió a la sala de conferencias y gritó. Es una advertencia de ataque aéreo. Deben evacuar al búnker inmediatamente. Mierda. Maldito Harry otra vez. Su excelencia, por favor venga por aquí. La reunión fue interrumpida por el ataque aéreo V2 sobre Londres. Mientras el enjambre V2 cruzaba el estrecho de Dover convirtiendo a Londres en un mar de fuego, un escuadrón de aviones de reconocimiento a reaccionar 234 Blitz despegaba de una base aérea en el norte de Francia y volaba sobre el sur de Inglaterra, tomando fotografías de puertos y bases del interior. En la historia real, el AR-234 fue desarrollado como un avión de reconocimiento de alta velocidad, pero Hitler, que era un loco por los bombarderos, quedó fascinado por la velocidad de la clase M262 del AR-234 y ordenó que el avión se convirtiera en un bombardero en lugar de un avión de reconocimiento. Hitler pensó que mataría a dos pájaros de un tiro, ya que podría alcanzar las líneas enemigas a gran velocidad, lanzar bombas y abandonar la escena a gran velocidad, causando naturalmente menos daños que los bombarderos existentes y bombardeando Gran Bretaña más rápidamente. Sin embargo, había un problema con el uso del AR-234 como bombardero en el que Hitler no había pensado. Aunque fue posible lanzar la bomba, la velocidad del avión era tan rápida que era imposible alcanzar la bomba con precisión. La alta velocidad del AR-234 fue útil para evadir la persecución del enemigo, pero por otro lado, no fue posible confirmar si la bomba impactó o no. Fue un resultado natural ya que no hubo oportunidad de siquiera comprobar si fue un éxito o no. Cuando se desplegó el AR-234, los cielos de Europa ya habían sido tomados desde hacía tiempo por los aliados, y esta situación de guerra empeoró aún más la posición del AR-234, que ya estaba limitada debido a sus limitaciones inherentes. Por lo tanto, el AR-234, a pesar de su apodo como el bombardero más rápido de Alemania, tuvo el peor rendimiento y terminó la guerra sin mostrar mucho rendimiento más allá de ser el único bombardero que bombardeó Gran Bretaña al final de la guerra. El futuro Hitler, que sabía el tipo de desperdicio que sus acciones imprudentes habían causado, utilizó el AR-234 solo como avión de reconocimiento para su propósito original. Tras completar su misión, el AR-234 dio la vuelta y regresó al norte de Francia. Los Hurricanes y Spitfires despegaron rápidamente tras escuchar la noticia de la aparición del avión enemigo y persiguieron al AR-234, pero no fue suficiente para alcanzar al AR-234, que alcanzó una velocidad máxima de 742 km por hora. La mayoría de los pilotos optaron por abandonar la persecución y regresar a la base, pero algunos pilotos que eran fuertes no detuvieron la persecución. Sin embargo, lo que les esperaba no era la cola del AR-234, sino los minenjesos disparados por los Bf-109. Como resultado, la RAF no logró derribar un solo AR-234 y, por el contrario, perdió solo una docena de cazas. Las fotografías tomadas por los AR-234 mientras volaban sobre el sur de Inglaterra fueron pronto analizadas en detalle dentro de las fuerzas de defensa y republicadas en varios informes. Como resultado del análisis de las fotos, se estima que Gran Bretaña está planeando una operación de desembarco a gran escala en el norte de Francia en un futuro próximo.
Después de que Brauchitsch terminó su explicación, los rostros de los asistentes a la reunión se volvieron duros como rocas. En un momento en que todas las fuerzas estaban concentradas en el frente oriental, la noticia de los preparativos británicos para un desembarco fue suficiente para asustar a los dirigentes de la Wehrmacht. Ahora que el peor escenario, que era solo una predicción, se ha convertido en realidad, todos debemos estar preocupados. Incluso yo, que había esperado hasta cierto punto el desembarco británico, no pude ocultar mi frustración cuando escuché directamente que el desembarco británico podría realmente ocurrir en un futuro cercano. ¿Cuál es el tamaño esperado del enemigo? Aún lo estamos analizando, pero se estima que son entre 90.000 y 100.000 personas. Entre 90.000 y 100.000. No será un simple ataque sorpresa, será un desembarco a gran escala. El propósito de Churchill es evidente incluso sin decir nada. Formar un segundo frente en Europa, tal vez en Francia. Aunque las relaciones con la Unión Soviética se habían distanciado debido al incidente de Cambridge, parece que Churchill tomó una decisión razonable, ya que era necesaria la cooperación para aplastar a Alemania. O, independientemente de la Unión Soviética, simplemente pensaron que ahora era el momento adecuado para desembarcar, con las fuerzas alemanas concentradas en el frente oriental. Aunque se desconocía el motivo exacto, estaba claro que Gran Bretaña se preparaba para desembarcar en Francia. Voy a darme la vuelta. Fin del capítulo 180.